El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mateo 1:44. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han emprendido viajes en busca de riqueza, significado y propósito. Han atravesado desiertos abrasadores, han navegado mares embravecidos y han escalado montañas inexploradas con la esperanza de hallar algo que transforme sus vidas. Sin embargo, las más grandes riquezas rara vez se encuentran en tierras lejanas, más bien, están ocultas en los lugares que hemos dado por sentado, enterradas bajo la cotidianidad de nuestras vidas. Russell H. Conwell, en su emblemático discurso Acres de Diamantes, nos ofrece una revelación que, aunque sencilla, es profundamente transformadora. La oportunidad, la riqueza y la plenitud no están en un lugar distante, sino en nuestro propio hogar, en nuestras propias manos, en el suelo en el que ya estamos plantados. Este principio es tan antiguo como la propia humanidad. En todas las tradiciones religiosas, filosóficas y literarias encontramos la misma enseñanza. El tesoro que buscamos ya está dentro de nosotros o al alcance de nuestra mano, pero estamos demasiado ciegos para verlo. El mismo mensaje que Conwell expone en Acres de Diamantes ha sido expresado en innumerables formas a lo largo de la historia. Desde las parábolas bíblicas hasta los textos esotéricos prohibidos, desde la filosofía oriental hasta la literatura clásica, el mensaje es claro: no debemos buscar fuera lo que ya poseemos dentro. La sabiduría de la Biblia. El concepto de riqueza oculta se encuentra repetidamente en las Escrituras. En el Evangelio de Lucas, Jesús declara: el reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 5:21. Esta afirmación resuena con la idea central de Acres de Diamantes. No es necesario viajar a tierras lejanas para encontrar la grandeza, porque todo lo que necesitamos ya está aquí. Asimismo, en Proverbios 2:4-5 encontramos otra revelación. Si la buscas como a la plata, y la escudriñas como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. El problema no es la ausencia de riqueza, sino nuestra incapacidad de verla. La verdad oculta en los escritos prohibidos. A lo largo de la historia, han existido textos considerados demasiado poderosos, peligrosos o subversivos para ser permitidos. Entre ellos, el Evangelio de Tomás, un texto gnóstico prohibido por la Iglesia en el siglo IV, nos deja una enseñanza sorprendentemente similar a la de Conwell. Si sacas lo que está dentro de ti, eso que sacas te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, eso que no sacas te destruirá. Este pasaje nos recuerda que las respuestas que buscamos están dentro de nosotros, y que nuestra salvación, ya sea espiritual o material, depende de reconocer y aprovechar lo que ya poseemos. Otro texto fascinante es el libro de Enoc, un antiguo escrito apócrifo que alguna vez fue considerado parte de la tradición judeocristiana. En él, se dice: los secretos de la sabiduría están esparcidos sobre la tierra, pero pocos son los que los recogen. Aquí encontramos, una vez más, la idea de que los mayores tesoros no están ocultos por la naturaleza, sino por nuestra propia cerera. El mensaje en las filosofías orientales. En la tradición budista, el Buda enseña algo notablemente similar en el Sutta Nipata. Así como el oro puro yace enterrado en la tierra, así también el tesoro de la verdad yace dentro de cada hombre. Solo aquel que excava y se esfuerza lo encontrará. El Buda no estaba hablando de diamantes literales, sino de la iluminación y el despertar. Pero el mensaje es el mismo: las riquezas, sean espirituales o materiales, deben ser descubiertas en el lugar donde estamos, no en tierras lejanas. Del mismo modo, el Bhagavad Gita nos advierte sobre la insatisfacción y la búsqueda errante. El que abandona su propio dharma por buscar el de otro, nunca encontrará paz ni satisfacción. ¿Cuántas veces hemos soñado con un futuro diferente, con una vida en otra ciudad, en otro trabajo, en otra situación, sin darnos cuenta de que ya tenemos todo lo necesario para triunfar? A lo largo de la historia, innumerables personas han cometido el mismo error: abandonar lo que tienen en busca de algo que creen mejor, solo para descubrir que su tesoro estaba en el lugar que dejaron.
En la literatura clásica, encontramos la historia de Santiago en El alquimista de Paulo Coelho, quien viaja por el mundo en busca de un tesoro solo para descubrir que estaba enterrado en su propio hogar. La historia de Aliacet en Acres de Diamantes es la misma. Vendió su finca para buscar diamantes y murió pobre, mientras que el nuevo dueño de su propiedad descubrió una de las minas de diamantes más ricas de la historia. Y lo mismo ocurre en la vida real. Millones de personas pasan su existencia soñando con oportunidades en otro lugar, creyendo que la riqueza se encuentra en una nueva ciudad, en un nuevo negocio, en una nueva vida. Mientras tanto, el verdadero camino a la riqueza y al éxito está justo frente a ellos. La enseñanza de Russell H. Conwell es simple pero poderosa. 1. La riqueza y el éxito no se encuentran en tierras lejanas, están en nuestro propio entorno. 2. No necesitamos más oportunidades, necesitamos abrir los ojos a las que ya tenemos. 3. No debemos envidiar a quienes tienen éxito, debemos aprender de ellos y aplicar sus principios. 4. Debemos servir a los demás y aportar valor al mundo. Cuando lo hagamos, la riqueza llegará. El propio Conwell vivió esta filosofía. No solo se convirtió en un gran orador y empresario, sino que con las ganancias de sus conferencias fundó la Universidad del Temple, que sigue educando a miles de estudiantes hasta el día de hoy. Aquel que es fiel en lo poco, también en lo mucho será fiel. Lucas 4:10. Si quieren éxito, comiencen donde están. Si quieren riqueza, miren en su propio jardín. Si quieren una vida mejor, no busquen escapar. Busquen en su interior, en su comunidad, en sus talentos, en sus habilidades. Porque ahí, ocultos a plena vista, están sus acres de diamantes. Todo lo que tienen que hacer es verlos. Y empezar a cavar. Acres de diamantes. Russell H. Conwell. Cuando bajaba por los ríos Tigris y Éufrates hace muchos años con un grupo de viajeros ingleses, me encontré bajo la dirección de un viejo guía árabe que habíamos contratado en Bagdad. A menudo he pensado en cómo ese guía se parecía a nuestros barberos en ciertos rasgos mentales. Creía que su deber no solo era guiarnos por aquellos ríos y hacer lo que le pagaban por hacer, sino también entretenernos con historias curiosas y extrañas, antiguas y modernas, sorprendentes y familiares. Muchas de ellas las he olvidado, y me alegro de haberlo hecho, pero hay una que jamás olvidaré. El viejo guía llevaba mi camello por el ronzal a lo largo de las orillas de aquellos ríos antiguos y me contaba, historia tras historia hasta que me cansé de escucharle y dejé de prestarle atención. Nunca me molestó que el guía perdiera la paciencia cuando notaba que no lo escuchaba. Recuerdo que se quitó su gorro turco y lo agitó en círculos para llamarme atención. Pude verlo con el rabillo del ojo, pero decidí no mirarlo directamente por miedo a que contara otra historia. Sin embargo, aunque no soy mujer, finalmente miré, y en cuanto lo hice, comenzó con otra historia. Me dijo, voy a contarte una historia que reservo solo para mis amigos más especiales. Cuando enfatizó las palabras amigos especiales, escuché atentamente, y siempre he estado agradecido de haberlo hecho. De hecho, me siento profundamente agradecido, pues hay 1,674 jóvenes que han podido pagar sus estudios universitarios gracias a esta conferencia y que también están agradecidos de que yo haya escuchado. El viejo guía me contó que, no muy lejos del río Indo, vivía un antiguo persa llamado Aliacet. Me dijo que Aliacet tenía una gran finca con huertos, campos de trigo y jardines. También tenía dinero en inversiones y era un hombre rico y satisfecho. Era feliz porque era rico y rico porque era feliz. Un día, un antiguo sacerdote budista, uno de esos sabios del Oriente, visitó a aquel viejo granjero persa. Se sentó junto al fuego y le contó cómo se había formado el mundo. Le dijo que el mundo alguna vez fue un simple banco de niebla, y que el Todopoderoso introdujo su dedo en esa niebla y comenzó a moverlo lentamente en círculos, aumentando la velocidad hasta que finalmente convirtió esa niebla en una esfera sólida de fuego. Luego, esta esfera rodó a través del universo, quemando otras nieblas a su paso, condensando la humedad exterior hasta que cayó en torrentes de lluvia sobre su ardiente superficie, enfriando la corteza externa.
Después, los fuegos internos, al estallar hacia afuera a través de la corteza, levantaron las montañas y colinas, los valles, las llanuras y praderas de este maravilloso mundo nuestro. Si esa masa interna de lava salía y se enfriaba rápidamente, se convertía en granito; si se enfriaba un poco más lentamente, en cobre; si más lentamente aún, en plata; luego en oro, y después del oro, se formaban los diamantes. El viejo sacerdote dijo: un diamante es una gota de luz solar solidificada. Y esto, científicamente, es cierto. Un diamante es, en realidad, un depósito de carbono del Sol. El sacerdote le dijo a Ali Hazed que si tenía un solo diamante del tamaño de su pulgar, podría comprar toda una región, y que si poseía una mina de diamantes, podría colocar a sus hijos en tronos gracias a la influencia de su enorme riqueza. Ali Hazed escuchó todo sobre los diamantes y cuánto valían, y esa noche se fue a la cama como un hombre pobre. No había perdido nada, pero ahora era pobre porque estaba insatisfecho, y estaba insatisfecho porque temía ser pobre. Se dijo a sí mismo: quiero una mina de diamantes, y pasó la noche entera sin dormir. A la mañana siguiente, se dirigió al sacerdote. A primera hora de la mañana, Ali Hazed buscó al sacerdote. Sé por experiencia que un sacerdote se pone de mal humor cuando lo despiertan temprano en la mañana, y cuando Ali Hazed sacudió al anciano para despertarlo de su sueño, le dijo: ¿me puedes decir dónde puedo encontrar diamantes? ¿Diamantes? ¿Para qué quieres diamantes? Quiero ser inmensamente rico. Bien, respondió el sacerdote, ve a buscarlos. Eso es todo lo que tienes que hacer, ve y encuéntralos, y entonces serán tuyos. Pero no sé a dónde ir, dijo Ali Hazed. Bueno, si encuentras un río que pase a través de arenas blancas entre altas montañas, en esas arenas blancas siempre encontrarás diamantes. Ali Hazed respondió incrédulo: no creo que exista tal río. Oh, sí, hay muchos de ellos. Todo lo que tienes que hacer es buscarlos, y cuando los encuentres, serán tuyos. Ali Hazed exclamó: iré. Así que vendió su branza, reunió su dinero, dejó a su familia bajo el cuidado de un vecino y partió en busca de diamantes. Comenzó su búsqueda, y en mi opinión, de manera muy lógica, en las montañas de la Luna. Luego se dirigió a Palestina, y posteriormente, vagó por Europa. Finalmente, cuando su dinero se agotó, estaba vestido con harapos y sumido en la miseria y la pobreza. Un día, llegó a la costa de la bahía de Barcelona, en España. Allí, una gran ola de marea avanzaba entre los pilares de Hércules, y aquel pobre, afligido y desesperado hombre no pudo resistir la terrible tentación de arrojarse a la corriente. Se sumergió bajo la cresta espumosa de la ola y nunca más volvió a emerger en esta vida. Cuando el viejo guía terminó de contarme esa triste historia, detuvo el camello en el que iba montado y regresó para arreglar el equipaje que se estaba desprendiendo de otro camello. Mientras él hacía eso, yo tuve la oportunidad de reflexionar sobre su historia. Recuerdo que me dije a mí mismo: ¿por qué reservó esta historia para sus amigos especiales? No parecía tener ni principio ni fin, ni siquiera un punto claro. Fue la primera historia que había escuchado en mi vida en la que el protagonista moría en el primer capítulo. Solo tenía un capítulo y el héroe ya estaba muerto. Cuando el guía regresó y tomó de nuevo la rienda de mi camello, continuó con la historia como si no hubiera habido interrupción. El hombre que compró la granja de Ali Hazed llevó un día su camello al jardín para que bebiera agua. Mientras el animal metía el hocico en el arroyo poco profundo que cruzaba el jardín, el nuevo dueño de la finca notó un curioso destello de luz proveniente de la arena blanca del riachuelo. Sacó una piedra negra con un brillo que reflejaba todos los colores del arco iris. Tomó la piedra, la llevó a la casa y la dejó sobre la repisa de la chimenea. Luego, la olvidó por completo. Unos días después, el mismo sacerdote que había visitado a Ali Hazed regresó a la finca para ver al nuevo dueño. En cuanto cruzó la puerta de la sala, vio el destello de luz en la repisa de la chimenea y corrió hacia la piedra exclamando: «¡Esto es un diamante!». Ali Hazed ha regresado. «Oh, no, Ali Hazed no ha regresado», respondió el nuevo dueño, «y eso no es un diamante».
Es solo una piedra que encontré aquí, en nuestro propio jardín. Pero yo sé lo que es un diamante cuando lo veo, insistió el sacerdote. Estoy absolutamente seguro de que esto es un diamante. Salieron corriendo al jardín y comenzaron a remover la arena blanca con los dedos. Para su sorpresa, encontraron muchas más piedras brillantes y valiosas que la primera. Entonces, el guía concluyó la historia diciéndome: y así, amigo mío, y esto es históricamente cierto, fue como se descubrió la mina de diamantes de Golconda, la más magnífica de toda la historia de la humanidad, superior incluso a la de Kimberley. De esa mina provienen el Koh-i-Noor y el Orlov, que adornan las joyas de la corona de Inglaterra y Rusia, los diamantes más grandes jamás encontrados. Cuando el viejo guía terminó de contar la segunda parte de su historia, se quitó nuevamente su gorro turco y lo agitó en el aire para llamar mi atención sobre la moraleja. Estos guías árabes siempre tienen una moraleja para sus historias, aunque no siempre son morales en sí mismas. Moviendo su gorro en círculos, me dijo: si Ali Hafez se hubiera quedado en casa y hubiera cavado en su propio sótano, bajo sus campos de trigo o en su propio jardín, en lugar de sufrir miseria, hambre y morir por suicidio en una tierra extraña, habría encontrado sus acres de diamantes. Cada acre de su vieja granja, cada palada de tierra, contenía gemas que, con el tiempo, han decorado las coronas de reyes y emperadores. Cuando el guía concluyó con la moraleja, entendí por qué había reservado esa historia para sus amigos especiales. Sin embargo, no le dije que había comprendido la lección. Me di cuenta de que esa era su manera de insinuar que, en su opinión, había un joven que viajaba por el río Tigris cuando lo mejor que podía hacer era regresar a casa en América. No le dije que lo entendía, pero le respondí que su historia me recordaba otra, y se la conté de inmediato. Y creo que también se la contaré a ustedes. Le conté al viejo guía árabe la historia de un hombre en California en el año 1847. Este hombre poseía un rancho y escuchó que se había descubierto oro en el sur de California. Movido por su ambición de encontrar oro, vendió su rancho al coronel Sutter y se marchó, sin intención de regresar. El coronel Sutter construyó un molino en un arroyo que atravesaba ese rancho. Un día, su pequeña hija recogió un poco de arena mojada del canal del molino y la dejó caer entre sus dedos frente al fuego de la chimenea. Un visitante que estaba con ellos en ese momento vio un destello dorado en la arena y descubrió los primeros copos de oro jamás hallados en California. Aquel hombre que había vendido el rancho en su afán por encontrar oro podría haberlo recogido sin esfuerzo de su propia tierra. De hecho, desde entonces, se han extraído $38 millones en oro de solo unos pocos acres de esa propiedad. Hace unos 8 años, di esta conferencia en una ciudad que se encuentra en esa misma cinta. Allí me dijeron que un antiguo propietario de una tercera parte del terreno había estado obteniendo $120 en oro cada 15 minutos, ya fuera despierto o dormido, sin pagar impuestos. Tú y yo disfrutaríamos de un ingreso así, si no tuviéramos que pagar impuestos sobre la renta. Pero hay un ejemplo aún mejor, uno que ocurrió aquí mismo en nuestro estado de Pensilvania. Si hay algo que disfruto sobre el escenario es dirigirme a una audiencia alemana en Pensilvania y contarles esta historia. Hubo un hombre que vivía en Pensilvania, no muy diferente a algunos de los que ustedes pueden conocer, que poseía una granja. Hizo con su granja lo mismo que yo haría si tuviera una en Pensilvania, la vendió. Antes de venderla, decidió buscar empleo recolectando petróleo para su primo, quien estaba en ese negocio en Canadá, donde se había descubierto por primera vez petróleo en América del Norte. En aquellos días, el petróleo se extraía directamente de los arroyos. Este granjero de Pensilvania escribió a su primo pidiéndole trabajo. Fíjense bien en este detalle, este hombre no era completamente un tonto. No lo era. No dejó su granja sin antes asegurarse de tener otro empleo. De todos los insensatos bajo el cielo, no hay ninguno peor que el hombre que deja un trabajo sin tener otro asegurado. Este consejo aplica especialmente a mi profesión, aunque no necesariamente a alguien que busca el divorcio. Cuando el granjero le escribió a su primo pidiéndole empleo, su primo le respondió:
No puedo contratarte porque no sabes nada sobre el negocio del petróleo. El granjero respondió: bueno, entonces aprenderé. Y con una dedicación admirable, característica de los estudiantes de la Universidad del Temple, se puso a estudiar el tema. Comenzó su investigación desde el segundo día de la creación, cuando la tierra estaba cubierta de exuberante vegetación que, con el tiempo, se convirtió en los yacimientos de carbón primitivos. Estudió hasta descubrir que el petróleo que valía la pena extraer provenía del drenaje de esos ricos depósitos de carbón. Se documentó hasta saber cómo se filtraba con las aguas subterráneas. Estudió hasta que supo cómo se veía, cómo olía, cómo sabía y cómo se refinaba. Entonces, escribió nuevamente a su primo y le dijo: ahora sí conozco el negocio del petróleo. Su primo le respondió: bien, ven entonces. Así que vendió su granja por la suma de $833, según consta en los registros del condado. Se fue sin saber que el hombre que compró su granja, al intentar proveer agua para su ganado, descubrió que el dueño anterior había colocado una tabla en el arroyo detrás del granero. La había puesto en ángulo para desviar un espeso y desagradable residuo hacia un lado del arroyo, permitiendo que el ganado bebiera en el lado limpio. Pero lo que este hombre había estado desviando durante 23 años no era más que un chorro de petróleo. Años después, los geólogos del estado de Pensilvania declararon que ese terreno contenía reservas de petróleo valoradas en $100 millones. Y hace apenas 4 años, los geólogos confirmaron que ese descubrimiento valía al menos $1,000 millones para el estado de Pensilvania. Aquel hombre, que había pasado años estudiando la formación geológica del petróleo, que había investigado desde la creación hasta su tiempo, vendió su granja y se fue, sin darse cuenta de que estaba sentado sobre un océano de petróleo. Y la vendió por $833. Pero necesito otro ejemplo. Lo encontré en Massachusetts, y lamento haberlo hecho porque ese es el estado del que provengo. Este joven de Massachusetts representa otro aspecto de mi idea. Asistió a la Universidad de Yale, donde estudió minería y se convirtió en un experto tan destacado en ingeniería minera que la universidad lo contrató para entrenar a otros estudiantes que se habían quedado rezagados en sus clases. Durante su último año de estudios, ganaba $15 a la semana por este trabajo. Cuando se graduó, la universidad le aumentó el sueldo de $15 a $45 a la semana y le ofreció un puesto como profesor. Tan pronto como recibió la oferta, se apresuró a regresar a casa con su madre. Si le hubieran subido el sueldo de $15 a $3.60, habría aceptado el puesto con orgullo. Pero al subirlo de golpe a $45, exclamó: «Madre, no voy a trabajar por solo $45 a la semana. Un hombre con una mente como la mía no puede trabajar por una miseria así». Y añadió: «Vamos a California a reclamar minas de oro y plata y hacernos inmensamente ricos». Su madre le respondió: «Hijo, es igual de importante ser feliz que ser rico». «Sí», contestó él, «pero también es posible ser rico y feliz». Ambos tenían razón. Como él era hijo único y su madre una viuda, naturalmente se salió con la suya, siempre lo hacen. Vendieron su hogar en Massachusetts y, en lugar de ir a California, terminaron en Wisconsin, donde el joven comenzó a trabajar para la Superior Copper Mining Company con un sueldo de $15 a la semana. Sin embargo, en su contrato se estipulaba que recibiría una participación en cualquier mina que descubriera para la compañía. Dudo que haya encontrado alguna mina. Y si hay algún accionista de esa empresa presente esta noche, seguro desearía que ese joven hubiera descubierto al menos algo. Tengo amigos que no pudieron venir esta noche porque no podían permitirse un boleto, y algunos de ellos poseían acciones de esa compañía en la época en que este joven trabajaba allí. Se fue a Wisconsin y nunca más volví a saber de él. No sé qué fue de él ni si encontró alguna mina, pero dudo que lo haya hecho. Lo que sí sé es lo que sucedió en el otro extremo de la historia. No había pasado mucho tiempo desde que este joven dejó su hogar en Massachusetts cuando el nuevo dueño de la propiedad salió un día a cosechar papas.
Las papas ya estaban plantadas cuando compró la cinta, y mientras llevaba una canasta llena de papas, la cesta quedó atrapada entre dos piedras en la cerca del campo. En Massachusetts, nuestras granjas están rodeadas de muros de piedra. Cuando la canasta quedó atascada, el granjero la dejó en el suelo y trató de liberarla tirando de un lado y empujando del otro. Al hacerlo, notó en la parte superior de la cerca de piedra, justo al lado de la entrada, un bloque de plata nativa de 8 pulgadas de ancho. Ese joven profesor de minas, minería y mineralogía, que sabía tanto sobre el tema que rechazó un salario de $45 a la semana, había vendido su hogar sin darse cuenta de que había estado sentado sobre plata pura todo el tiempo. Se había criado en esa cinta. Había caminado por ella día tras día y, sin embargo, nunca se dio cuenta de que la plata estaba justo bajo sus pies. Si tan solo hubiera excavado en su propio jardín, habría encontrado una fortuna de $100,000, lista para ser tomada. Pero en lugar de eso, se fue a Wisconsin en busca de algo que ya tenía en casa. Mis amigos, ese error es extremadamente común, y no deberíamos reírnos de él. A veces me pregunto qué habrá sido de ese joven. No tengo idea, pero haré una suposición de buen yanqui. Apuesto a que esta noche está sentado junto a su chimenea con sus amigos, diciéndoles algo como esto. ¿Conocen a ese hombre, Conbell, que vive en Filadelfia? Sí, he oído hablar de él. ¿Y conocen a ese otro hombre, Jones, que también vive en Filadelfia? Sí, también he oído hablar de él. Entonces, el joven de Massachusetts comenzará a reírse y dirá: bueno, ellos hicieron exactamente lo mismo que yo hice. Y ahí se arruina la broma. Porque tú y yo también hemos cometido el mismo error. Nos reímos de él, pero él tiene todo el derecho de reírse de nosotros. Yo mismo he cometido ese error muchas veces. Pero, por supuesto, eso no tiene importancia, porque nadie espera que un hombre predique y practique al mismo tiempo. Al estar aquí esta noche y mirar a esta audiencia, veo nuevamente lo que he observado constantemente durante estos 50 años, hombres que están cometiendo exactamente el mismo error. A menudo desearía poder hablar directamente con los más jóvenes. Como me hubiera gustado que esta noche el teatro estuviera lleno de estudiantes de secundaria y primaria. Preferiría dirigirme a ellos porque son más receptivos, no han desarrollado prejuicios como nosotros, no están atrapados en hábitos difíciles de romper, no han experimentado fracasos como los que nosotros hemos enfrentado. Si pudiera hablar con ellos, tal vez tendría un mayor impacto. Pero, como no tengo esa oportunidad esta noche, haré lo mejor que pueda con el público que tengo. Les digo a ustedes, con absoluta certeza, que tienen acres de diamantes justo aquí en Filadelfia, en el mismo lugar donde ahora viven. Oh, dirán algunos, eso es imposible. Si usted conociera nuestra ciudad, sabría que no hay acres de diamantes aquí. Pero permítanme contarles algo. Recientemente, leí en un periódico sobre un joven que encontró un diamante en Carolina del Norte. Era uno de los diamantes más puros jamás descubiertos, y hubo varios hallazgos similares en la misma región. Intrigado, consulté a un distinguido profesor de mineralogía y le pregunté: «Profesor, ¿de dónde cree que provienen esos diamantes?». El profesor tomó un mapa de las formaciones geológicas de nuestro continente y trazó su posible origen. «Vinieron de algún lugar al norte», dijo. «O bien fueron transportados por corrientes glaciares a través de las capas carboníferas de Ohio y el valle del Mississippi. O, más probablemente, descendieron hacia el este, a través de Virginia y a lo largo de la costa atlántica. Es un hecho comprobado que los diamantes estaban allí, pues han sido descubiertos y vendidos. Esto significa que fueron arrastrados hacia el sur durante la era glaciar desde algún lugar más al norte. ¿Quién puede decir que algún día alguien en Filadelfia, perforando el suelo, no encontrará rastros de una mina de diamantes justo debajo de esta ciudad? Amigos míos, no pueden afirmar con certeza que no están viviendo sobre una de las minas de diamantes más ricas del mundo. Porque diamantes como el encontrado en Carolina del Norte solo provienen de los yacimientos más valiosos del planeta.
Sin embargo, la idea central que quiero enfatizar no es solo la posibilidad literal de que haya diamantes aquí, sino el hecho de que ya poseen algo igualmente valioso. Hoy en día, la reina de Inglaterra ha hecho la declaración de moda más revolucionaria al asistir a una recepción sin usar ninguna joya. Esto ha reducido enormemente el uso de diamantes en la alta sociedad. Después de todo, si los poseyeran, solo necesitarían unos pocos para usarlos con discreción, y el resto los venderían por dinero. Por lo tanto, repito, las oportunidades para volverse rico, para alcanzar una gran fortuna, están aquí mismo en Filadelfia, al alcance de casi todos los que me escuchan esta noche. Digo esto con absoluta convicción. No he venido aquí a recitar una conferencia solo por hacerlo. Estoy aquí para decirles lo que, ante los ojos de Dios, creo que es la verdad. Y si mis años de vida me han servido para desarrollar sentido común, entonces sé que tengo razón. Estoy seguro de que muchos de los hombres y mujeres sentados aquí esta noche, que quizás encontraron difícil reunir el dinero para comprar un boleto para esta conferencia, tienen a su alcance sus propios acres de diamantes. Las oportunidades para hacerse ricos son más abundantes que nunca en esta ciudad. Nunca, en la historia del mundo, un hombre pobre, sin capital, tuvo mejores oportunidades para enriquecerse de manera rápida y honesta que las que tiene hoy en nuestra ciudad. Estoy aquí para decirles esto como una verdad fundamental. Y quiero que lo acepten como tal. Porque si piensan que he venido solo a dar un discurso, entonces no debería estar aquí. No tengo tiempo que perder en discursos vacíos. Si después de escucharme esta noche, al menos uno de ustedes logra volverse rico, mi tiempo habrá valido la pena. Digo que ustedes deben enriquecerse y que es su deber hacerlo. Muchos de mis hermanos piadosos me dicen: de verdad, siendo usted un ministro cristiano, viaja por el país aconsejando a los jóvenes que se enriquezcan y acumulen dinero. Sí, por supuesto que lo hago. Ellos responden: eso es terrible. ¿Por qué no predica el Evangelio en lugar de hablar de hacer dinero? A lo que yo respondo: porque hacer dinero honestamente es predicar el Evangelio. Esa es la razón. Los hombres que se enriquecen suelen ser los más honestos que se pueden encontrar en una comunidad. Oh, dirá algún joven esta noche, pero siempre me han dicho que las personas con dinero son deshonestas, codiciosas y despreciables. Amigo mío, esa es la razón por la que no tienes dinero, porque tienes una idea errónea sobre la riqueza. La base de tu pensamiento está completamente equivocada. Déjame decirlo de manera clara y breve. El 98% de los hombres ricos de América son honestos. Por eso son ricos. Por eso la gente confía en ellos con su dinero. Por eso pueden llevar a cabo grandes empresas y encontrar personas dispuestas a trabajar con ellos. Porque son hombres de confianza. Pero, señor Conbell, dirá otro joven, a veces escuchamos hablar de hombres que han acumulado millones de dólares de manera deshonesta. Sí, por supuesto, y yo también lo he escuchado. Pero esos casos son tan raros que los periódicos hablan de ellos constantemente, como si fueran noticia. Y por esa razón, terminas creyendo que todos los hombres ricos hicieron su fortuna de manera deshonesta. Si quieres pruebas, hagamos un experimento. Llévame, si tienes un automóvil, a recorrer los suburbios de Filadelfia. Preséntame a las familias que poseen sus propias casas en esta gran ciudad. Esas hermosas viviendas con jardines y flores, esos magníficos hogares llenos de arte y belleza. Si me presentas a esas personas, yo te presentaré a los ciudadanos más honestos, íntegros y trabajadores de nuestra comunidad. Y tú sabes que tengo razón. Un hombre no es realmente un hombre hasta que posee su propio hogar. Y quienes poseen sus casas se convierten en personas más honorables, honestas, puras, fieles, económicas y cuidadosas. Para un hombre, tener dinero, incluso en grandes sumas, no es algo contradictorio con la virtud. Desde el púlpito predicamos en contra de la avaricia, y muchas veces lo hacemos con tanta vehemencia, repitiendo la expresión lucre impío una y otra vez, que los cristianos terminan creyendo que tener dinero es malo.
Pero luego, cuando pasamos la canasta de la colecta, casi maldecimos a la congregación porque no dan más dinero. ¡Oh, qué incoherencia hay en esa manera de pensar! El dinero es poder, y ustedes deben tener la ambición legítima de poseerlo. Deben tenerla, porque pueden hacer mucho más bien con dinero que sin él. El dinero imprimió sus Biblias. El dinero construyó sus iglesias. El dinero envía a los misioneros. El dinero paga a sus pastores, y si no nos pagaran, no tendrían muchos de ellos. Siempre estoy dispuesto a que mi iglesia aumente mi salario, porque las iglesias que pagan los sueldos más altos siempre son las que más fácil lo recaudan. Nunca en su vida habrán visto una excepción a esta regla. El hombre que gana más dinero puede hacer más bien con el poder que tiene en sus manos. Por supuesto, esto es cierto si su espíritu es correcto y usa su riqueza para los fines adecuados. Así que repito, ustedes deben ganar dinero. Si pueden enriquecerse honestamente en Filadelfia, es su deber cristiano y moral hacerlo. Es un error terrible de algunos piadosos pensar que para ser virtuoso, uno debe ser extremadamente pobre. Pero, señor Convel, me dirán, ¿acaso no simpatiza con los pobres? Por supuesto que sí, o no habría pasado años de mi vida dando conferencias como esta. No voy a negar que siento compasión por los pobres. Pero la cantidad de pobres que realmente necesitan nuestra compasión es muy pequeña. En muchos casos, cuando simpatizamos con alguien a quien Dios ha castigado por sus malas decisiones y tratamos de ayudarlo, lo que hacemos es interferir con la justicia divina. Deberíamos ayudar a los verdaderamente necesitados, a aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos. Pero no hay una sola persona pobre en los Estados Unidos que haya llegado a esa situación sin que haya habido algún error de su parte o de alguien más. Ser pobre es un error. Aceptemos ese hecho y sigamos adelante. Un caballero se levanta en el fondo de la sala y dice: ¿No cree usted que hay cosas más importantes en la vida que el dinero? Por supuesto que sí. Pero en este momento estamos hablando de dinero. Claro que hay cosas mucho más grandes y valiosas que el dinero. Lo sé muy bien, porque he sentido la soledad que deja la pérdida de un ser querido. Sé que hay cosas más grandes que el oro. El amor es lo más grandioso sobre la tierra. Pero, afortunado es aquel enamorado que también tiene dinero. El dinero es poder. El dinero es fuerza. El dinero puede usarse para el bien tanto como para el mal. En las manos de buenos hombres y mujeres, el dinero puede lograr grandes cosas. Lamento dejar atrás este punto, pero debo contarles algo que ocurrió en una reunión de oración en nuestra ciudad. Un hombre se levantó y con gran solemnidad, dijo: «Le doy gracias al Señor porque soy uno de los pobres de Dios». Me pregunté qué pensaría su esposa de esa afirmación. Ella era la que trabajaba y traía todo el dinero a casa, mientras él se gastaba parte de ello en cigarrillos en la veranda. No quiero ver más pobres del Señor como él. Y estoy seguro de que el Señor tampoco los quiere. Sin embargo, hay personas que piensan que para ser piadoso hay que ser pobre y sucio. Pero eso no es cierto. Si bien debemos compadecernos de los pobres, no debemos enseñar ni promover esa idea equivocada. La sociedad de hoy tiene un prejuicio en contra de la riqueza. Ese prejuicio es tan común que puedo contarles una historia real para ilustrarlo. Hace años, en la Universidad del Temple, había un joven estudiante de teología que creía que era el único verdaderamente piadoso en toda la facultad. Una noche, entró en mi oficina y me dijo con mucha seriedad: «Señor presidente, siento que es mi deber venir a hablar con usted». «¿Qué ha sucedido ahora?», pregunté. Me respondió: «Lo escuché decir en la Academia Pelce, durante la ceremonia de graduación, que consideraba honorable la ambición de un joven de hacerse rico. Dijo que desear la riqueza hacía que un hombre fuera más sobrio, que lo hacía esforzarse por tener un buen nombre y que lo volvía trabajador. Usted insinuó que la ambición de tener dinero podría ayudar a hacer de un hombre una buena persona. Vine a decirle, señor, que la Biblia dice que el dinero es la raíz de todos los males». Le respondí:
Nunca he visto eso en la Biblia. Lo invité a ir a la capilla a buscar la Biblia y a mostrármelo. Salió y regresó con la Biblia abierta en la mano. Con toda la arrogancia de un fanático sectario, puso el libro sobre mi escritorio y me dijo con voz de triunfo: «Ahí está, señor presidente. Léalo usted mismo». Le respondí: «Joven, cuando crezcas un poco más, aprenderás que no se puede confiar en que otra denominación lea la Biblia por ti. Tú perteneces a una denominación distinta a la mía, pero en la escuela teológica se enseña que la clave de la interpretación es la entonación. Así que te pido que leas ese versículo nuevamente y que pongas el énfasis donde corresponde». Tomó la Biblia y leyó en voz alta: «El amor al dinero es la raíz de todos los males». Ahora sí lo tenía correcto. Y cuando alguien cita la Biblia correctamente, cita una verdad absoluta. He vivido más de 50 años, en los que la Biblia ha librado su batalla más grande, y he llegado a ver su bandera ondeando triunfante. Nunca, en la historia de la humanidad, los grandes pensadores de este mundo han estado más de acuerdo en que la Biblia es verdadera, completamente verdadera, como lo están en este momento. Así que cuando aquel joven finalmente citó el versículo correctamente, dijo la verdad absoluta. El amor al dinero es la raíz de todos los males. El que trata de hacerse rico demasiado rápido o de manera deshonesta caerá en muchas trampas. No hay duda de eso. El amor al dinero significa hacer del dinero un ídolo. Y la idolatría, en cualquier forma, está condenada por las Escrituras y por el sentido común. El hombre que adora el dinero en lugar de pensar en los propósitos para los que debería usarse. El hombre que atesora su dinero sin invertirlo donde pueda beneficiar al mundo. El hombre que acumula riquezas y las esconde en un calcetín o en un sótano. El hombre que aprieta tanto el dólar que hace gritar al águila. Ese hombre tiene en su interior la raíz de todos los males. Creo que ya he dejado claro este punto. Así que ahora responderé la pregunta que muchos aquí están pensando. ¿Es posible hacerse rico en Filadelfia? La respuesta es sí. Tan pronto como vean dónde está la riqueza, será suya. Alguien en la audiencia podría decir: «Señor Conbell, ha vivido en Filadelfia durante 31 años y no se ha dado cuenta de que ya no hay oportunidades para hacerse rico en esta ciudad». No, no lo creo. Sí, es cierto. He intentado todo. ¿A qué se dedica? Tuve una tienda aquí durante 20 años, y en todo ese tiempo nunca gané más de $1000. Bueno, entonces podemos medir el bien que le has hecho a la ciudad por lo que la ciudad te ha pagado. Porque un hombre puede juzgar cuánto vale para el mundo según lo que recibe de él. Si después de 20 años en Filadelfia no has ganado más de $1000, entonces habría sido mejor para Filadelfia que te hubieran echado de la ciudad 19 años y 9 meses atrás. Porque un hombre no tiene derecho a mantener un negocio en Filadelfia durante 20 años y no ganar al menos $500,000. Incluso si se trata de una pequeña tienda de comestibles en una esquina. Pero, señor Conbell, no se puede ganar $5,000 en una tienda hoy en día. Amigos míos, si simplemente toman los 4 bloques a su alrededor y analizan qué es lo que la gente necesita. Si hacen una lista de lo que la gente quiere y de lo que ustedes deberían suministrarles. Y si calculan cuánto podrían ganar si lo hicieran. Entonces, rápidamente se darían cuenta de que la oportunidad de riqueza está justo frente a ustedes. La riqueza está al alcance de su voz. Alguien podría decir: usted no sabe nada de negocios. Un predicador nunca sabe nada de negocios. Bien, entonces tendré que demostrar que sí soy un experto. No me gusta hacer esto, pero si no lo hago, mi testimonio no será tomado en serio. Mi padre tenía una tienda de campo, y si hay un lugar donde un hombre adquiere todo tipo de experiencia en el comercio, es en una tienda rural. No estoy orgulloso de mi experiencia en ese negocio, pero a veces, cuando mi padre estaba fuera, me dejaba a cargo del negocio. Afortunadamente para él, eso no ocurría muy a menudo. Pero esto sí pasaba muchas veces. Un hombre entraba a la tienda y me decía:
¿Venden navajas? No, no vendemos navajas. Y me alejaba silbando una canción. ¿Qué me importaba ese hombre, de todas formas? Luego entraba otro granjero y preguntaba: ¿tienen navajas? No, no vendemos navajas. Y volvía a silbar otra canción. Luego entraba un tercer hombre y hacía la misma pregunta: ¿tienen navajas? No. ¿Por qué todo el mundo anda preguntando por navajas? ¿Acaso creen que tenemos esta tienda solo para vender navajas a toda la comunidad? ¿Dirigen ustedes sus negocios en Filadelfia de esa manera? El problema era que yo no había aprendido la gran verdad de los negocios. Que el principio fundamental del éxito comercial es el mismo que el principio de la vida. El hombre que dice: no puedo llevar mi religión a los negocios, está anunciando que es o un incompetente en los negocios, o un futuro fracasado, o un ladrón. Seguro que fallará en pocos años. Si no integra su religión en su negocio, no tendrá éxito. Si yo hubiera manejado la tienda de mi padre con principios cristianos y sensatos, habría tenido una navaja lista para venderle al tercer hombre que la pidió. Así le habría hecho un favor y además habría obtenido una legítima ganancia para mí mismo. Hay cristianos demasiado escrupulosos que creen que si obtienen ganancias en una venta, están siendo injustos. Pero eso no es cierto. De hecho, sería un crimen vender algo por menos de lo que costó. No tienes derecho a hacer eso. No se puede confiar en un hombre con tu dinero si ni siquiera puede manejar bien el suyo propio. No se puede confiar en un hombre en tu familia si no es fiel a su propia esposa. No se puede confiar en un hombre en el mundo si no es justo consigo mismo. Por lo tanto, es mi deber vender una navaja al tercer hombre que la pida y obtener una ganancia justa. No tengo más derecho a vender algo sin obtener una ganancia que a cobrar más de lo que realmente vale. Pero sí debo vender cada producto de manera que ambas partes obtengan beneficios. El principio de los negocios es el mismo que el principio de la vida cristiana. Vive y deja vivir. Oh, joven, vive mientras avanzas. No esperes hasta que tengas mi edad para comenzar a disfrutar la vida. Si pudiera recuperar los millones de dólares, o siquiera 50 centavos de lo que he tratado de ganar a lo largo de los años, no me harían tanto bien como lo que estoy sintiendo ahora mismo, en la sagrada presencia de esta audiencia. Sí, esta noche recibo un pago 100 veces mayor que cualquier cantidad de dinero. Porque a lo largo de los años, he tratado de compartir lo que he aprendido. Eso es lo que todos deberíamos hacer. El hombre que llega a casa sabiendo que ha robado $1 ese día, que ha estafado a alguien de lo que era su legítimo derecho, no dormirá con tranquilidad. Se despertará cansado por la mañana y trabajará con una conciencia sucia al día siguiente. Ese hombre no es un verdadero éxito en la vida, aunque haya acumulado millones. Pero el hombre que vive compartiendo siempre con sus semejantes, que exige y obtiene lo que es justo para él, y que también da a los demás lo que les corresponde. Ese hombre vive plenamente cada día. Y, además, ese es el camino más seguro hacia la gran riqueza. La historia de miles de millonarios prueba que esto es cierto. Así que aquel hombre que dijo que no se podía ganar dinero en una tienda en Filadelfia, simplemente estaba manejando su negocio de manera equivocada. Supongamos que mañana por la mañana entro en tu tienda y te pregunto: ¿conoces a tu vecino, el que vive a una cuadra, en la casa número 1240? Oh, sí, lo he visto. Hace sus compras en la tienda de la esquina. ¿De dónde se mudó? No lo sé. ¿Cuántas personas viven en su familia? No lo sé. ¿Por qué vota en las elecciones? No lo sé. ¿A qué iglesia asiste? No lo sé, y no me importa. ¿Por qué me haces todas estas preguntas? Si diriges tu tienda de esa manera en Filadelfia, estás cometiendo el mismo error que yo cometí en la tienda de mi padre en Worthington, Massachusetts. No sabes de dónde vino tu vecino cuando se mudó a Filadelfia, y no te importa.
Si te hubiera importado, ahora serías un hombre rico. Si te hubieras preocupado lo suficiente como para interesarte en su vida, averiguar qué necesita y tratar de proveérselo, ahora tendrías una gran fortuna. Pero en lugar de eso, te pasas el día diciendo: no hay oportunidades para hacerse rico. Y ahí mismo está el problema. Otro joven se levanta y dice: no puedo entrar en el negocio del comercio. Aunque aquí estoy hablando del comercio, lo que digo se aplica a cualquier profesión. ¿Por qué no puedes? Porque no tengo capital. Ah, el típico joven inseguro, incapaz de ver más allá de su cuello almidonado. Da pena ver a estos jóvenes que se paran en las esquinas diciendo: si tuviera capital, me haría rico. Joven, ¿crees que puedes hacerte rico con capital? Por supuesto. Pues yo te digo que no. Si tu madre tiene mucho dinero y te lo da para que inicies un negocio, lo que en realidad harás será ponerla a ella en el negocio, porque ella será quien termine pagando todas tus deudas. El momento en que un joven o una mujer recibe más dinero del que ha aprendido a manejar con experiencia práctica, ese momento marca el inicio de su ruina. No es una ventaja para un joven heredar dinero. Tampoco es una ventaja dejarle dinero a los hijos. Pero sí lo es dejarles educación, carácter cristiano, buenos amigos y un nombre honorable. Eso vale mucho más que cualquier herencia en efectivo. De hecho, sería mejor para ellos y para la nación que no recibieran dinero alguno. Oh, joven, si has heredado dinero, no lo veas como una bendición. Será una maldición para ti durante toda tu vida. No hay grupo de personas más dignas de lástima que los hijos de los ricos de nuestra generación. Siento pena por los hijos de los ricos. Jamás podrán conocer las mejores experiencias de la vida. Uno de los momentos más hermosos en la vida de un hombre ocurre cuando ha ganado su propio sustento. Cuando encuentra a una mujer maravillosa y decide formar un hogar. En ese momento, el amor le inspira a ser mejor, a ahorrar dinero y a dejar atrás los malos hábitos. Empieza a depositar dinero en el banco. Cuando ha reunido unos cientos de dólares, sale a los suburbios a buscar una casa. Va al banco y pide un préstamo por la mitad del valor de la propiedad. Y finalmente, trae a su esposa a su nuevo hogar. Cuando cruza el umbral con ella en brazos, exclama con profunda emoción: he ganado este hogar con mi esfuerzo. Es completamente mío, y ahora lo comparto contigo. Ese es el momento más grande que un hombre puede vivir. Pero el hijo de un rico jamás podrá experimentarlo. Tal vez lleve a su esposa a una mansión más lujosa. Pero tendrá que recorrerla con ella diciendo: esto me lo dio mi madre. Esto también me lo dio mi madre. Y esto otro también. Hasta que su esposa desearía haber marido a su madre en lugar de a él. Siento pena por los hijos de los ricos. En Massachusetts, las estadísticas muestran que de cada 17 hijos de ricos, solo uno muere rico. Siento lástima por ellos. Salvo cuando tienen el sentido común de seguir el ejemplo del mayor de los Vanderbilt. Cuando él era joven, le preguntó a su padre: «Papá, ¿ganaste todo tu dinero con tu propio esfuerzo?» «Sí, hijo. Comencé a trabajar en un ferry por 25 centavos al día». Entonces el joven Vanderbilt dijo: «Si es así, no quiero ninguno de tus millones». Y se fue a buscar un trabajo en un ferry. No encontró uno esa noche, pero consiguió otro empleo por $3 a la semana. Si un hijo de un rico tiene la valentía de hacer eso, entonces obtendrá la disciplina de un joven trabajador y será capaz de administrar la fortuna de su padre. Pero, en la mayoría de los casos, los hombres ricos no permiten que sus hijos hagan lo que los hizo a ellos grandes. Por lo general, los ricos no dejan que sus hijos trabajen. ¿Y sus madres? Oh, sus madres. Ellas considerarían una vergüenza social que su delicado y mimado hijito tuviera que trabajar con sus manos. No tengo ninguna compasión por esos jóvenes. Recuerdo un caso en las cataratas del Niágara. Aunque, pensándolo bien,
Creo que hay un ejemplo más cercano. Creo que algunos caballeros aquí presentes recordarán un banquete en Filadelfia donde ocurrió algo similar. Les pido disculpas a los amigos de la persona involucrada, pero contaré la historia tal como sucedió. Durante aquel banquete, un joven de buen corazón se acercó a mí y me dijo: «Señor Convel, usted ha estado enfermo durante 2 o 3 años. Cuando salga esta noche, tome mi limusina y lo llevará hasta su casa en Broad Street». Le agradecí con cortesía, y quizá no debería mencionar esto en público. Pero seguiré con los hechos. Subí al asiento delantero con el conductor de la limusina. Mientras íbamos en camino, le pregunté: «¿Cuánto costó este automóvil?» $6.800, me dijo, y además tuvo que pagar impuestos de importación. Entonces le pregunté: «Dígame, ¿el dueño de este automóvil alguna vez lo conduce él mismo?» En ese momento, el chofer se rió tan fuerte que perdió el control del auto. Mi pregunta lo tomó tan por sorpresa que se subió a la acera, esquivó por poco un poste de luz y volvió a la calle. Y seguía riéndose. Cuando logró calmarse, dijo: «¿El conducir este auto? Ja. Estaría de suerte si supiera cómo bajarse cuando lleguemos». Ahora les contaré sobre otro hijo de un rico, en las cataratas del Niágara. Regresaba yo de una conferencia y al acercarme al mostrador del hotel, ahí estaba un hijo de millonario de Nueva York. Era un ejemplo perfecto de la degeneración humana. Llevaba una boina inclinada a un lado, con un borlón dorado en la parte superior y un bastón con empuñadura de oro que tenía más valor que su propia cabeza. Intentar describir a aquel joven es casi imposible. Llevaba un monóculo en el ojo con el que no podía ver nada, zapatos de charol en los que no podía caminar, y pantalones tan ajustados que no podía sentarse. Parecía un saltamontes humano. Aquel criquet andante se acercó al mostrador del hotel. Se ajustó su monóculo inútil y le dijo al recepcionista con un acento forzado: «Till, ¿podría ser tan amable de proporcionarme un poco de papa y envelopes?» El recepcionista lo miró un segundo, evaluándolo en un instante. Abrió un cajón, sacó un paquete de sobres y papeles y se los lanzó por encima del mostrador. Entonces, siguió con su trabajo como si nada. Deberían haber visto la expresión de aquel joven cuando los sobres aterrizaron en el mostrador frente a él. Se hinchó como un pavo real. Se ajustó su monóculo y gritó indignado: «Vuelve aquí inmediatamente. Ahora mismo, Till. Ordena a un sirviente que lleve ese papa y esos envelopes a mi mesa». Oh, pobre, miserable, despreciable mono americano. No podía ni siquiera llevar un paquete de sobres y papel 20 pasos. Quizás sus brazos eran demasiado débiles. No tengo la más mínima compasión por estos absurdos ejemplos de la humanidad. Joven, si no tienes capital, me alegra saberlo. Lo que realmente necesitas es sentido común, no centavos de cobre. El mejor consejo que puedo darte es ilustrarlo con ejemplos reales. Veamos la historia de Arthur Stewart, un joven pobre de Nueva York. Cuando empezó su vida laboral, tenía $1.50 en su bolsillo. En su primer negocio, perdió 87 centavos y medio. Qué suerte la de aquel joven que pierde dinero la primera vez que intenta especular. Stewart, tras esa lección, prometió: «Nunca más volveré a jugar con el dinero». ¿Y cómo perdió sus 87 centavos y medio? Quizá ya conocen la historia. Compró hilos, agujas y botones para vender, pero la gente no los necesitaba. Así que se quedó con la mercancía sin vender. Después de esa experiencia, se dijo a sí mismo: «No volveré a perder dinero así». A partir de entonces, fue de puerta en puerta preguntando a la gente que necesitaban. Solo después de averiguarlo, compró productos que pudiera vender. Así invirtió sus 62 centavos y medio restantes en lo que realmente tenía demanda. Esa es la clave del éxito en cualquier negocio o profesión. Debes saber primero qué necesita la gente y luego ofrecerlo.
Esa regla básica llevó a T. Stewart a construir una fortuna que más tarde ascendió a $40 millones, siendo dueño de la misma tienda donde John Wanamaker hizo su imperio en Nueva York. Esa fortuna nació de su primera gran pérdida, porque le enseñó que debía invertir solo en lo que la gente realmente necesita. ¿Cuándo aprenderán los vendedores esta lección? ¿Cuándo aprenderán los fabricantes que el éxito radica en adaptarse a las necesidades cambiantes de la humanidad? Aplíquense a esta idea, sean ustedes fabricantes, comerciantes o trabajadores. Sirvan a la humanidad, atiendan su demanda y la riqueza llegará. Este principio es tan vasto como la humanidad misma y tan profundo como las escrituras. El mejor ejemplo que puedo darles es el de John Jacob Astor. El hombre que fundó la fortuna de los Astor llegó a Nueva York en deuda por su pasaje. No tenía un solo centavo. Pero aquel pobre joven construyó una de las mayores fortunas de América gracias a un solo principio. Ahora bien, puede que algún joven aquí diga: eso funcionaba en Nueva York, pero en Filadelfia no se puede hacer fortuna. Amigos míos, ¿han leído alguna vez el libro de Jacob Riis, cuyo recuerdo honramos por su reciente fallecimiento? En él se presenta un informe estadístico de 1889 sobre los inmigrantes de Nueva York. El informe de Jacob Riis en 1889 analizaba la vida de los inmigrantes en Nueva York. Mostraba cuántos de ellos llegaron a ese país sin dinero y cuántos, en menos de 10 años, se habían vuelto ricos. Ese libro reveló que 4 de cada 5 millonarios en Nueva York eran inmigrantes que habían llegado sin un centavo. 4 de cada 5. Vinieron aquí sin capital, sin educación y sin contactos. Muchos de ellos ni siquiera hablaban inglés. Pero trabajaron duro, identificaron una necesidad y la satisfacieron. Si 4 de cada 5 inmigrantes en Nueva York lograron hacer fortuna, ¿por qué ustedes, que nacieron en Filadelfia, hablan el idioma y tienen educación, no pueden hacerlo? Si ustedes no están progresando, no es por falta de oportunidades. Es porque no están buscando en el lugar correcto. Pero volvamos al ejemplo de John Jacob Astor. Astor llegó a América en deuda por su pasaje. Pero se preguntó: ¿qué puedo hacer aquí que otros no estén haciendo? Observó que los cazadores de pieles tenían excelentes productos, pero no sabían venderlos. Así que les compró pieles y las revendió en los mercados adecuados. Con las ganancias, invirtió en más pieles. Eventualmente, comenzó a exportarlas a Europa y a importar bienes en demanda. Esa fue la base de la gran fortuna de los Astor. Ahora, algunos aquí dirán: sí, pero eso era posible en su época. Hoy no se puede hacer eso en Filadelfia. Eso no es cierto. Las oportunidades para ganar dinero son más grandes hoy que nunca. En cada rincón de Filadelfia hay necesidades sin cubrir, negocios por mejorar, mercados por explorar. Ustedes no ven las oportunidades porque están mirando hacia otro lado. Están buscando riquezas en tierras lejanas cuando están sentados sobre sus propios acres de diamantes. Así que repito, las oportunidades están aquí mismo. Permítanme darles otro ejemplo, Comodoro Vanderbilt. Cuando Vanderbilt era un joven de 16 años, trabajaba en un ferry en Nueva York. Ganaba $1 al día transportando pasajeros en su pequeño bote. Sin embargo, tenía la mente de un verdadero empresario. No pasó mucho tiempo antes de darse cuenta de que había más pasajeros de los que su bote podía llevar. Entonces, en lugar de quejarse de su falta de recursos, hizo lo más sensato. Ahorró cada centavo que pudo hasta que tuvo lo suficiente para comprar otro bote. Con 2 botes, su negocio creció aún más. Luego, compró un tercer bote. Después, un cuarto. Y así, con el tiempo, construyó una flota. Años después, Vanderbilt dominaba el transporte marítimo en Nueva York. Después expandió su negocio al ferrocarril y se convirtió en uno de los hombres más ricos de América. ¿Comenzó con una gran fortuna? No. Comenzó con $1 al día y un bote. La clave de su éxito no fue el dinero, sino su visión.
Él vio una oportunidad y la aprovechó. Y esa es la gran lección. Las oportunidades no dependen del capital. Dependen de la capacidad de ver lo que otros no ven. El éxito no depende del capital, sino de la visión. Jóvenes, ustedes están aquí, en Filadelfia, rodeados de oportunidades. Si no están progresando, no es porque no haya oportunidades. Es porque no están buscándolas correctamente. No están observando las necesidades del mercado, los cambios en la demanda, las innovaciones que el mundo necesita. Si siguen pensando que la única manera de hacerse ricos es heredar dinero o tener suerte, seguirán siendo pobres toda la vida. Les diré cómo encontrar oportunidades. 1. Miren a su alrededor. Observen qué necesita la gente y no tiene. 2. Analicen su comunidad. Pregúntense: ¿qué hace falta en este barrio? ¿Qué problema puedo resolver? 3. Hagan lo que nadie está haciendo. No se limiten a seguir la multitud. 4. Trabajen con honestidad y esfuerzo. La riqueza no llega por arte de magia. Mis amigos, cada uno de ustedes tiene un diamante en su propia casa. No lo ven como una roca común. Obsérvenlo bien, porque, cuando lo descubran, será la llave a su fortuna. Acres de diamantes están a sus pies. No vayan a buscarlos en otra parte. Búsquenlos donde están, aquí mismo, en Filadelfia. Ahora bien, algunas personas piensan que las oportunidades para hacerse rico han desaparecido. Dicen que todo está inventado, que ya no hay nuevos caminos, que la competencia es demasiado fuerte. Déjenme decirles algo, esa idea es completamente falsa. Las oportunidades nunca han sido tan grandes como hoy. Miren a su alrededor. Los inventos y descubrimientos de los últimos años han cambiado el mundo. Cada uno de esos inventos ha abierto puertas a miles de nuevas oportunidades. Miren la electricidad, el teléfono, el automóvil. Hace unas décadas, eran solo ideas. Hoy son industrias multimillonarias. Y detrás de cada gran invento, hay personas que vieron la oportunidad antes que los demás. Por ejemplo, Thomas Edison. Edison no esperó a que alguien le diera una oportunidad. Él la creó. Y no solo inventó la bombilla. Patentó más de 1000 inventos. Cada uno de ellos creó riqueza, empleos, nuevas industrias. Si Edison hubiera dicho: no hay oportunidades en América, ya todo está descubierto, todavía estaríamos usando velas. Las oportunidades no se encuentran, se crean. Amigos, el mundo sigue avanzando. El progreso nunca se detiene. Hoy hay más oportunidades que nunca, pero tienen que buscarlas con los ojos abiertos. Las riquezas están en las nuevas ideas, en la creatividad, en el deseo de mejorar el mundo. Si creen que el éxito está en otro lugar y no donde ustedes están, seguirán siendo pobres toda la vida. Porque, como lo dije antes, los acres de diamantes están en su propio patio. No necesitan mudarse, no necesitan viajar lejos. Solo necesitan abrir los ojos y ver lo que han tenido delante todo este tiempo. Les aseguro que el éxito está más cerca de lo que creen. Permítanme compartir otro ejemplo. En Nueva Inglaterra, un hombre se pasó toda su vida lamentándose. Si tan solo tuviera oportunidades. Si tan solo hubiera estado en la época de los pioneros, cuando los hombres podían encontrar tierras vírgenes y riquezas ocultas. Si tan solo hubiera vivido cuando se descubrió el oro en California. Pero ahora todo está tomado, todo está hecho, y ya no hay oportunidades para mí. Se quejó así hasta el día de su muerte. Pero aquí está la ironía. Ese hombre vivía en una propiedad que resultó ser una de las minas de hierro más ricas de América. Estaba literalmente sentado sobre su fortuna, pero nunca lo supo. Se pasó la vida lamentándose por lo que no tenía, sin darse cuenta de lo que sí tenía. Si tan solo. La mentira que nos engaña. ¿Cuántas veces hemos escuchado a la gente decir:
Si tan solo hubiera nacido en otra época. Si tan solo hubiera estudiado otra carrera. Si tan solo hubiera tenido más suerte. Déjenme decirles algo, el si tan solo es la excusa de los fracasados. No necesitan otro tiempo, otro lugar, otra vida. Lo que necesitan es abrir los ojos y aprovechar lo que tienen aquí y ahora. Las oportunidades están a su alrededor. Pero mientras pierden el tiempo mirando al pasado o soñando con el futuro, no verán lo que tienen justo frente a ustedes. Miren a los hombres que han triunfado. ¿Tuvieron más suerte que ustedes? No. Simplemente aprendieron a ver lo que otros ignoraban. El secreto del éxito, ver lo invisible para otros. Un hombre de negocios exitoso no es alguien con suerte. Es alguien que descubre una necesidad y la satisface. Es alguien que se adelanta a los demás y ve la riqueza donde otros ven solo tierra estéril. Amigos, ustedes están sentados sobre acres de diamantes. No busquen más lejos. No sigan lamentándose. No esperen tiempos mejores. El momento de encontrar su fortuna es ahora. Y el lugar es justo donde están. Ahora bien, algunos podrían decir: Señor Conbell, entiendo su argumento. Pero, ¿cómo puedo encontrar mi propio acre de diamantes? ¿Dónde debo buscarlo? Mi respuesta es simple: busquen en su propia industria, en su propio negocio, en lo que ya conocen. El secreto del éxito, mejorar lo que ya saben hacer. Uno de los mayores errores que comete la gente es pensar que la riqueza está en algo completamente nuevo. Creen que deben abandonar lo que saben y buscar una oportunidad en otro campo. Pero la historia demuestra que los grandes éxitos ocurren cuando las personas descubren cómo mejorar lo que ya hacen. Tomemos el caso de Charles Goodyear. Goodyear no fue a buscar oportunidades en otro país o en otra industria. Se quedó en su campo, estudiando el caucho. Sabía que el caucho tenía potencial, pero no era resistente. Entonces, después de años de experimentos y fracasos, descubrió la vulcanización. Hoy en día, la industria del caucho es una de las más grandes del mundo. Y todo comenzó con un hombre que no se rindió en su propia área de trabajo. La riqueza está en lo que ya hacen. Si ustedes son agricultores, entonces busquen una manera más eficiente de cultivar. Si son mecánicos, descubran una manera más rápida de reparar automóviles. Si son comerciantes, piensen en cómo servir mejor a sus clientes. Si trabajan en una fábrica, busquen cómo hacer que la producción sea más eficiente. No necesitan cambiar de carrera. Solo necesitan hacer lo que ya hacen, pero de manera más inteligente. Ejemplo de un joven que se hizo millonario con un pequeño cambio. Hace algunos años, en un pueblo pequeño, un joven tenía una tienda de productos básicos. No estaba ganando mucho dinero y pensó en cerrarla. Pero en lugar de darse por vencido, decidió hacer un pequeño cambio. Notó que las personas siempre compraban productos básicos, pero se quejaban de que los precios fluctuaban. Entonces, tuvo una idea brillante. Fijó un precio justo y estable para todos sus productos, sin regateos. Algo que hoy parece normal, pero en ese tiempo nadie lo hacía. El resultado: su tienda creció rápidamente porque las personas confiaban en sus precios. Esa pequeña idea lo hizo millonario. Y no tuvo que mudarse ni cambiar de industria. Solo descubrió cómo mejorar lo que ya hacía. Ustedes están más cerca del éxito de lo que creen. La mayoría de las personas fracasan no porque no tengan oportunidades, sino porque no ven lo que tienen. Están esperando un golpe de suerte, cuando la oportunidad ya está frente a ellos. Si simplemente se detuvieran a analizar su propia vida, su propio negocio, su propia comunidad, descubrirían que están sentados sobre acres de diamantes. Y la riqueza no está en un lugar lejano. Está aquí. Está ahora. Y está en sus propias manos. Déjenme compartir con ustedes otro ejemplo poderoso. En una pequeña ciudad del Medio Oeste, había un maestro de escuela que apenas podía mantenerse con su salario.
un día, se dio cuenta de que muchos de sus estudiantes tenían dificultades para escribir con pluma y tinta. Los escritorios de la escuela siempre estaban manchados de tinta, y los niños tenían las manos sucias. Este maestro no era un inventor ni un hombre de negocios. Pero vio un problema y decidió encontrar una solución. Pensó, debe haber una forma más limpia y sencilla de escribir. Así que comenzó a experimentar con distintos materiales hasta que creó un pequeño tubo con tinta dentro y una punta rodante. Lo que acababa de inventar era el bolígrafo moderno. Patentó su idea y la vendió a una empresa, que la comercializó a nivel mundial. El maestro, que antes apenas podía pagar su renta, ahora era millonario. No tuvo que mudarse. No tuvo que cambiar de profesión. Simplemente vio un problema en su entorno y lo resolvió. La clave del éxito: solucionar un problema que nadie más ha resuelto. Esto es lo que separa a los hombres ricos de los pobres. El pobre solo ve dificultades. El hombre rico ve oportunidades dentro de esas dificultades. Cada industria, cada ciudad, cada vecindario tiene problemas sin resolver. Si ustedes pueden encontrar uno de esos problemas y solucionarlo, el dinero llegará a ustedes. No necesitan inventar algo tan revolucionario como el bolígrafo. Tal vez puedan crear una mejor manera de entregar productos, o mejorar un servicio existente, o encontrar una manera más eficiente de hacer algo que ya se hace. Esas pequeñas mejoras han hecho millonarios a muchos. Y ustedes pueden hacer lo mismo. No busquen oportunidades en otro lugar. Están justo frente a ustedes. El error más grande que la gente comete es pensar que la riqueza está en otro lado. Piensen que si se mudan a otra ciudad, o si cambian de carrera, entonces tendrán éxito. Pero eso no es cierto. No se trata del lugar. No se trata del momento. Se trata de la manera en que ustedes ven el mundo. La persona que no puede ver oportunidades en Filadelfia, tampoco las verá en Nueva York. El que no puede ver oportunidades en su negocio actual, tampoco las verá en otro negocio. No es el entorno lo que hace a un hombre rico. Es su mentalidad. Ustedes ya están sentados sobre una fortuna. Si se tomaran el tiempo de mirar con atención lo que tienen a su alrededor, verían que sus acres de diamantes están justo bajo sus pies. Todo lo que tienen que hacer es abrir los ojos y verlos. El éxito no es cuestión de suerte. Es cuestión de visión. Y la fortuna que han estado buscando ha estado todo este tiempo delante de ustedes. Ahora bien, alguien podría preguntar: Señor Commell, ¿cómo puedo empezar? ¿Cómo puedo descubrir mis propios acres de diamantes? La respuesta es sencilla: comiencen con lo que ya tienen. Miren a su alrededor. No necesitan más dinero. No necesitan más educación. No necesitan más conexiones. Lo que necesitan es usar lo que ya tienen de manera más inteligente. Primer paso: observen su entorno. Tomen un cuaderno y comiencen a anotar todo lo que ven a su alrededor. Pregúntense: ¿cuáles son las necesidades en mi comunidad? ¿Qué problemas se enfrentan las personas a diario? ¿Qué servicios o productos escasean? ¿Qué cosas podrían hacerse de manera más eficiente? Las respuestas a estas preguntas son sus oportunidades. Un joven de Chicago hizo esto mismo. Se dio cuenta de que muchas familias tenían perros y gatos, pero no había un servicio confiable de alimentos para mascotas. Así que decidió vender alimento enlatado y empaquetado específicamente para perros y gatos. Algo que hoy parece obvio, en aquel entonces era innovador. Ese joven construyó un imperio multimillonario, simplemente observando su entorno. Y ustedes pueden hacer lo mismo. Segundo paso: usen su propio talento. Cada persona tiene una habilidad especial. Tal vez son buenos para vender, o tienen talento para reparar cosas, o saben cocinar. Cualquiera que sea su talento, pueden convertirlo en riqueza. No necesitan inventar algo revolucionario.
Solo necesitan usar lo que ya saben hacer y hacerlo mejor que los demás. Un hombre en Filadelfia sabía hacer helado mejor que nadie. No inventó el helado, pero lo hizo más cremoso, más sabroso y lo vendió de manera más atractiva. Hoy su nombre sigue siendo famoso en el mundo de los helados. Simplemente perfeccionó lo que ya sabía hacer. Tercer paso, tomen acción ahora mismo. El mayor error que comete la gente es esperar el momento perfecto para empezar. Esperan a tener más dinero, más experiencia, más seguridad. Pero el momento perfecto nunca llegará. Deben empezar ahora. Con lo que tienen. ¿Dónde están? Recuerden, la riqueza no está en otro lugar. No está en el futuro. Está aquí. Está ahora. Y está en sus manos. Busquen sus acres de diamantes. Así que los desafío esta noche. Cuando salgan de este auditorio, no se quejen de su falta de oportunidades. Miren a su alrededor. Piensen en lo que ya tienen. Y pregúntense, ¿cómo puedo hacer de esto algo más valioso? Porque la respuesta a esa pregunta es su camino a la riqueza. Los acres de diamantes están bajo sus pies. Ahora les toca a ustedes descubrirlos. Adelante. La fortuna los espera. Fin. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha buscado el éxito, la riqueza y la realización personal. Hemos recorrido vastas distancias, explorado tierras desconocidas y cruzado océanos en busca de algo más, de algo mejor, creyendo que la clave de la felicidad y la abundancia está siempre en otro lugar. Sin embargo, la verdad más profunda, una que resuena en todas las grandes tradiciones espirituales y filosóficas de la historia, es que lo que buscamos siempre ha estado justo frente a nosotros. En Acres de Diamantes, Russell H. Conwell nos muestra que la riqueza no es el resultado de la suerte, la herencia o el destino, sino de la capacidad de reconocer y aprovechar las oportunidades que ya tenemos. Este principio, aunque simple, ha sido ignorado por millones de personas a lo largo de la historia, lo que ha llevado a la infelicidad, la frustración y la pobreza. Pero aquellos que han aprendido a ver los diamantes ocultos en su propia vida han logrado el éxito más allá de sus sueños. No os conforméis con este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Uno de los mayores engaños en la vida es la creencia de que en otro lugar las oportunidades son mejores. Este pensamiento ha llevado a miles de personas a abandonar sus hogares, vender sus tierras, renunciar a sus trabajos y dejar a sus familias en busca de fortuna, solo para descubrir que lo que anhelaban siempre había estado en el lugar que dejaron. Este mismo error se refleja en la historia de Eliacet, el personaje central de Acres de Diamantes. Eliacet poseía una finca próspera, con campos fértiles y abundantes recursos, pero después de escuchar sobre las riquezas de los diamantes, se convenció de que su fortuna debía estar en otro lugar. Vendió su propiedad y partió en una búsqueda desesperada que lo llevó a la pobreza y la miseria, hasta que finalmente murió sin nada. Mientras tanto, el nuevo dueño de su finca descubrió que su propia tierra estaba llena de diamantes. Este patrón se ha repetido innumerables veces en la historia humana. En la Biblia, encontramos un ejemplo similar en la historia del hijo pródigo, Lucas 15, 11-32. Un joven dejó la casa de su padre convencido de que la felicidad estaba en tierras lejanas. Gastó toda su fortuna en placeres superficiales, y cuando finalmente quedó en la ruina, se dio cuenta de que la riqueza y la seguridad que había buscado siempre habían estado en su hogar. ¿Cuántas veces hemos caído en la misma trampa? ¿Cuántas veces hemos pensado que el éxito está en otro país, en otro negocio, en otro tiempo o en otra vida? La verdad es que nuestros diamantes están justo aquí, donde estamos ahora. Solo necesitamos abrir los ojos para verlos. No busques fuera de ti mismo lo que solo puedes encontrar en tu interior. Evangelio de Tomás, texto gnóstico prohibido. Las religiones y filosofías más antiguas han transmitido el mismo mensaje durante siglos.
El Tao Te Ching, el texto fundamental del taoísmo, declara: sin salir de tu puerta, puedes conocer el mundo. Sin mirar por la ventana, puedes ver el camino del cielo. Lao Tse nos enseña que no necesitamos viajar lejos ni buscar en otro lugar. Todo lo que necesitamos ya está aquí, en nuestro propio ser y en nuestro entorno inmediato. De manera similar, en el hinduismo, el Bhagavad Gita nos dice: aquel que busca en su propio deber y lo realiza con diligencia encuentra la paz. Aquel que abandona su propio camino por seguir el de otro, nunca la encontrará. Esto nos recuerda que, en lugar de envidiar la fortuna ajena, debemos trabajar en mejorar nuestra propia parcela de vida. Los escritos prohibidos y esotéricos también nos ofrecen esta misma lección. En el libro de Enoc, un texto apócrifo excluido de la Biblia oficial, se dice: los misterios de la sabiduría están a la vista de todos, pero solo los justos los perciben. Lo que significa que la riqueza y el éxito no están ocultos por la naturaleza, sino por nuestra propia falta de percepción. Fiel es en lo poco, fiel también en lo mucho. Lucas 4:10. Una de las ideas centrales de Acres de Diamantes es que la clave del éxito está en aprender a ver el valor de lo que ya poseemos. Esto se aplica a todos los aspectos de la vida. Si tienes un pequeño negocio, busca formas de mejorarlo en lugar de cerrarlo y empezar otro. Si tienes un empleo, encuentra cómo puedes aportar más y volverte indispensable. Si vives en una comunidad, observa qué necesidades existen y cómo puedes satisfacerlas. La riqueza no se encuentra cambiando de lugar o de trabajo constantemente, sino perfeccionando lo que ya tenemos. Un empresario en Nueva York se hizo millonario porque mejoró un simple proceso en una fábrica de acero. Un hombre en Londres se convirtió en magnate porque descubrió una forma más eficiente de embotellar agua. En cada caso, la riqueza no llegó por buscar en otro lugar, sino por mejorar lo que ya tenían. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 12:35. Si hay algo que debemos aprender de este libro, es que no necesitamos cambiar de ubicación, sino de perspectiva. No es el lugar lo que determina nuestro éxito. Es nuestra capacidad de ver y aprovechar las oportunidades que están frente a nosotros. El problema es que muchos esperan un golpe de suerte, cuando en realidad, el éxito es el resultado de la acción constante y deliberada. Así que, en lugar de seguir soñando con riquezas lejanas, hazte las siguientes preguntas. 1. ¿Qué habilidades ya tengo que puedo mejorar? 2. ¿Qué oportunidades existen en mi comunidad que aún no han sido aprovechadas? 3. ¿Cómo puedo servir mejor a los demás con lo que sé hacer? 4. ¿Estoy viendo con claridad las oportunidades que ya están en mi vida? Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127:1. Russell H. Conwell nos ha dado una lección que puede transformar nuestras vidas si la aplicamos. Nos ha mostrado que la riqueza no es cuestión de suerte ni de circunstancias externas. Es cuestión de visión, esfuerzo y gratitud por lo que ya tenemos. Así que no esperen más. No busquen en otro lugar. No piensen que la fortuna está lejos. Miren a su alrededor. Descubran el tesoro que ya poseen. Porque bajo sus pies, aunque aún no lo vean, están sus propios acres de diamantes.